Buenos días, bienvenidos a la jornada sobre comunicación clara y derecho a entender aplicados a la transparencia de la actividad pública. Soy Jorge Castellanos, codirector de la Cátedra Pagoda, que es una cátedra institucional entre la Universidad de Valencia y Presidencia de la Generalitat Valenciana. La Cátedra Pagoda ya por nombre Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data. Y en el vínculo de esa conexión entre la universidad y la Generalitat Valenciana realiza una serie de actividades, actuaciones dirigidas precisamente a transferir a la ciudadanía todos aquellos estudios, en este caso que desde la universidad se desarrollan y proyectan a la ciudadanía. De las cuestiones más destacadas encontramos en este caso una treintena de actividades en cuanto a seminarios, congresos, charlas que precisamente redundan en esa mayor posibilidad de establecer vínculos con la ciudadanía y ampliar, a fin de cuentas, el avance relativo al gobierno abierto, que es un compromiso decidido por parte de la Comunidad Valenciana. En este caso, la directora de las jornadas, que es la profesora Raquel Valle, ha reunido un elenco de profesores expertos en la materia a tratar relativa a esa comunicación clara y ese derecho a saber y a entender por parte de la ciudadanía, de manera que vamos a tener hoy un seminario, una jornada, en ese sentido creo que muy provechoso y con excelentes profesores. Profesores y expertos en esta materia. Dentro de la actividad, no sé si creo que será mejor que la propia directora de la jornada luego ya vaya presentándoles a cada uno y ensalzando los méritos. Yo simplemente voy a remitirles a ella a continuación, deseando que la jornada sea lo más provechosa posible para todos los asistentes y aquellos que puedan ver con posterioridad la grabación de la misma y que sea, por supuesto, un espacio en el que encauzar esas cuestiones relativas a mejorar, desde luego, el sistema democrático, a realizar propuestas en ese sentido de que, para que se proyecten en una mejora democrática para todos. Esta es mi función en este caso, en tanto que presentación como codirector, de manera un poco más protocolaria, y ahora cedo ya la palabra a la profesora Raquel Valle para que pueda presentar a los ponentes y desarrollar la jornada. Muchísimas gracias, Raquel. Buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias Jorge, pues porque la Cátedra Pagoda cuente conmigo para este tipo de jornadas y bueno, muchas gracias también a los que vais a intervenir hoy por pues prestarnos vuestro expertise en una materia como esta jornada que realmente es de gran interés para todos. En primer lugar va a intervenir Ángel Guillem y nos va a hablar sobre la transparencia y el lenguaje claro en los proyectos de incidencia política. Ángel Guillén es consultor senior de asuntos públicos en Atrevia, es profesor de UNIR y de Michigan State University y ha trabajado de consultor en asuntos públicos en Hillel Norton y como director de gabinete del Ayuntamiento de Tarragona. Ángel, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenas. Un placer. Adelante. Adelante. Fenomenal. Pues os voy a compartir una breve presentación, así que decidme si lo veis bien. Sí. Estupendo, pues muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos tanto a Jorge, a la cátedra y a Raquel por haber contado conmigo. Para mí es un placer estar aquí y además con auténticos expertos como Rafa y Ana compartiendo cartel en términos taurinos. Y bueno, la primera ponencia en este caso va a ser sobre proyectos de incidencia pública. Yo creo que tenemos, en primer lugar, para contextualizarlo de alguna manera, sobre el lobby, ¿no? Sobre los proyectos de asuntos públicos y de incidencia pública, que está muy relacionado también con la transparencia. Muchas veces, y lo hago en primera persona del plural, se nos tacha o se nos tilda de poco transparentes y de poco menos que realizar nuestra labor de una manera oscura, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y en este caso, qué mejor que esta jornada, qué mejor que este lugar, que este espacio de encuentro y diálogo sobre la comunicación clara, sobre la transparencia, pues para mostrar que hay una manera de hacer incidencia pública que sea clara, transparente, veraz y que al final todos y cada una de los grupos de interés o todas las asociaciones o todos los elementos del tercer sector también lo hace, además de grandes corporaciones empresariales, por supuesto, ¿no?
Pues bueno, hoy es verdad que la comunicación clara, transparente, el lenguaje tiene nuevos desafíos, entran en juego elementos como las redes sociales, como las distintas maneras de informarse también de nuestra sociedad y por tanto tenemos que estar también preparados para atacar y para acometer esos nuevos desafíos. De modo telegráfico, es un pequeño índice de la presentación. Creo que, en primer lugar, para contextualizar y para intentar aterrizar qué es esto de la incidencia pública, porque cada uno, incluso cada uno de los grupos o cada uno que lo ejerce, lo denomina de una manera, pero es muy importante también, y relacionado con esto, tener claro los objetivos y la estrategia, luego plantear o lanzar también al debate o para el debate posterior algunos interrogantes y qué tenemos ahora o qué hemos hecho bien hasta ahora y cuáles son nuestros deberes, el debe y el haber, y retos, reflexiones y algo de futuro, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué escenario nos mueve en este caso para los años próximos, teniendo en cuenta la evolución que ha sufrido el sector y también la regulación, porque es cierto que ya antes de la ley de transparencia del 13 se hablaba mucho de transparencia, de buen gobierno, de comunicación clara, de que la gente no sabía o tenía derecho a informarse, pero no solo a informarse, también, como muy bien reza el título de esta jornada, a entenderlo y acceder a ello, que es, si cabe, igual o más de importante que poder acceder, ¿no? Por tanto, en resumidas cuentas, intentar aterrizar y bajar lo máximo posible el mundo del lobby, de los asuntos públicos, de la incidencia política, legislativa y pública, que todo ello al final se resume en intentar influir en beneficio de unos intereses, pero esos intereses pueden ser privados y también pueden ir en favor de un colectivo ciudadano. ¿De acuerdo? Bueno, pues como contexto y concepto, ¿no? Es esa mezcla de denominaciones, incidencia pública, asuntos públicos, pero que también va muy ligado a la comunicación y lo vemos en los grandes departamentos de empresas y también en estructuras gubernativas, por así decirlo, ¿no? El área de incidencia pública, de incidencia legislativa o de asuntos públicos está muy ligado con la comunicación y el marketing. ¿Eso qué quiere decir? Que, por supuesto, cuando nos sentamos ante un stakeholder o intentamos realizar un proceso de influencia en alguna legislación o en algún tipo de marco regulatorio, pues esa suerte de estrategia también tiene mucho que ver con la comunicación porque debemos comunicarlo en dos sentidos, ¿no? De manera interna, compañía o al grupo de interés de referencia y también de manera externa, es decir, a ese legislador o a ese influenciador, a segundas voces incluso, pero también a quien tiene la capacidad de decisión, ¿no? Lo que dicen los anglosajones del policy maker, ¿no? El decision maker. En este sentido, es muy importante que esa estrategia o que esa fase de incidencia, nuestro objetivo principal, vaya ligado con un plan de comunicación ad hoc y también yo creo que no debe tener ningún reparo en que sea visible, transparente y claro de cara a la ciudadanía y no solo a los grupos de interés del posible influenciador. En este sentido, estamos ahora dentro de un contexto donde se entremezclan muchos asuntos y muchos aspectos y cuestiones que deben ser pues tenidas en cuenta, ¿no? Hablábamos de esa doble vertiente o de ese doble eje estratégico en influencia legislativa pública y también comunicación. Pues ahí vemos que influyen otros aspectos, ¿no? Y voy a empezar por el final. Cuando en esas empresas, cuando en los grupos de interés o en distintas asociaciones o organizaciones gubernativas y no gubernativas hablan de los asuntos públicos, es muy importante que sea
un concepto que sea un área estratégica de la compañía o del grupo. ¿Por qué? Porque si no, al final se diluye. Hoy en día, y lo estamos viendo, ¿no?, que grandes corporaciones y grandes patronales también están poco a poco poniendo el foco y elevando, por así decirlo, dentro de su comité de dirección, dentro de su comité ejecutivo, a personas o a responsables que se encargan de los asuntos públicos, muchas veces también vinculado con el área de comunicación y marketing. Pero al fin y al cabo debe ser y debemos posicionar a esa incidencia pública como una necesidad estratégica de la compañía o del grupo de interés en cuestión. La profesionalización. Es verdad que no existe la carrera del lobista o la carrera del especialista en asuntos públicos, y que es un perfil, como se llama ahora, multidisciplinar, 360, como queráis llamarlo. Pero normalmente suelen ser gente del derecho por sectores regulatorios muy especializados, periodistas, marketing, comunicación, politólogos. Está bien, es decir, en esa profesionalización, y luego lo veremos en la conversación que hay alrededor de este asunto, de que es importante que sean profesionales, que tengan una formación, una experiencia contrastada, y ahora, desgraciadamente, no, en el 100% de los casos lo vemos. Muchas veces son personas con no mucha formación, pero sí experiencia, y experiencia en un sector muy concreto que es el político, y que no lo hacen como una visión estratégica, sino lo hacen por cuestiones meramente de agenda y de números de teléfono a quien acceder para influenciar. Y eso, para mí, a mi modo de ver personalmente, no es solo la agenda o los contactos, porque eso cambia y nosotros bien lo sabemos, que prácticamente siempre hay movimientos, sino la estrategia, el cómo llegar, ¿no? Y la transparencia. La transparencia debe ser también un eje fundamental de nuestra estrategia de incidencia pública, porque no tenemos ningún problema ni tenemos ningún reparo en que el conjunto de la ciudadanía, los medios de comunicación o nuestra competencia también, no tenemos ningún problema en que conozca en qué queremos influir, en qué queremos cambiar una regulación, porque al final obedece a unos intereses legítimos de la empresa, es decir, todos lo hacen. Los grupos sociales, para mí, es el mayor lobby en España, ¿no? Grupos del tercer sector, y al final están trabajando por un colectivo que no, que no cuenta con esos recursos, pero podemos colegiar todos en que los objetivos son buenos en general, o son lícitos para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y lo que hablábamos antes, la comunicación, todo ello debe ir ligado a una comunicación clara, entendible, un lenguaje que sea transparente y, sobre todo, accesible. Yo creo que es capital en ese sentido, que todo vaya de la mano y de ese modo se termine o tengamos al menos la intención de terminar con esas acusaciones de opacidad en el sector. 4 claves muy rápidas. Estamos ante un contexto, ¿no?, en el que ese tipo de incidencia te da desde un análisis de lo que está pasando, de esa regulación, un contexto social y económico de por qué queremos cambiar una norma, de por qué queremos incidir en un aspecto concreto y específico de esa regulación, y todo ese análisis conlleva conocimiento. Ese estudio de la norma, por así decirlo, de las casuísticas que implican y que conllevan esta norma, hace que seamos auténticos especialistas en aquello que estudiamos y queremos influir, ¿no? Actuación, ¿por qué? Porque se da un plan de acceso, un plan de actuación, de explicar el análisis y ese conocimiento a otros, y habría también un punto de divulgación, si queréis, de explicarlo a los decision makers, a los stakeholders, a los posibles aliados o socios estratégicos, y, en definitiva, y lo que es más importante, de explicarlo y trasladarlo también, unos problemas que vienen de la sociedad, de trasladarlo de una manera clara y entendible en 2 direcciones: a la ciudadanía y a los estamentos gubernativos o a los gobiernos del nivel que queráis, ya sea municipal, regional o nacional. Y por otro lado, estamos dando la solución, es decir,
planteamos un plan muy completo, ¿no? Que va desde el inicio hasta el final con una solución. Pues mira, desde cambios de regulación muy concretos, de queremos cambiar la segunda frase del artículo 8.b de la ley tal, porque implicaría que las empresas X pudiesen actuar en vez de estar, por ejemplo, en un círculo tan cerrado, ¿no? Sino otras soluciones que pueden ser de modo más amplia, ¿no? Cuando ya no es cambiar una regulación, sino cuando estamos en torno a un debate de una nueva regulación o cuando surge un nuevo sector, una nueva, por ejemplo, la ley del deporte, ¿no? La ley del deporte es muy nueva, pero va a haber un desarrollo reglamentario, pues aquellos que tengan, bueno, el lobby del deporte no es, por eso lo pongo de ejemplo, no es que sea muy famoso y haya y resulte o resulte demasiado interés para las grandes corporaciones, pero en el proceso de un desarrollo reglamentario de una norma, ahí hay una pleyadea, hay una cantidad de posibilidades para influir desde cero, por así llamarlo. Todo ello también tiene un retorno para la ciudadanía, es decir, todos aquellos grupos de interés que se muestren, y que realicen este tipo de planes de actuaciones, le da especialización, vinculación, liderazgo y en este caso para las empresas también, pues posibilidades de nuevo negocio. Que al final las empresas, por supuesto, cuando entienden o quieren cambiar algún tipo de regulación, es porque tiene impacto en el negocio, eso está bien. Cualquier empresa tiene derecho a generar beneficio mientras lo haga de una manera transparente, clara y por los cauces legales, pues intentar influir en una regulación, yo creo que es totalmente lícito, ¿no? Para acabar, o para ir terminando ya el contexto, pues en este caso vemos que estamos ante una temporada o una época de grandes fichajes. Es cierto que también eso implica una mayor visibilidad en los medios de comunicación y por ende en la ciudadanía. Tenemos una gran presencia de agendas privadas, por supuesto, y de poca diferenciación, ¿no? Al final, las temáticas suelen ser similares, los sectores también, y aquí vemos distintos ejemplos de noticias que han ido surgiendo y saliendo en los distintos medios de comunicación, como el salto, ¿no? de la política al lobby y es bastante frecuente, ¿no? Yo siempre que lo hagan personas preparadas con un cierto bagaje y que lo hagan de manera clara, no me opondré a ello, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que es una tendencia que debemos tener en cuenta. Esta es verdad que es un poco antigua porque los políticos, los representantes públicos en España van desapareciendo de la vida pública, pero si no me equivoco es de 2016 y es muy ilustrativa de cuál es el contexto político en España, de cuál es el contexto parlamentario, legislativo, público, etcétera, ¿no? Una gran fragmentación, un gran enfrentamiento y esta foto pues así lo demuestra, ¿no? En el Parlamento, de grandes discusiones y de pocos consensos. Pues bueno, con esto tenemos que lidiar. Esto es lo que hay y la capacidad de adaptación tiene que ser pues más elevada que en otras circunstancias. Con los objetivos y estrategia, que para mí es la cuestión clave, la cuestión mollar del asunto, es lo más importante y es lo que diferencia un buen lobista, un buen gestor de asuntos públicos y un buen y alguien que incida, ¿no? de manera positiva en los asuntos públicos, es la estrategia, es el concepto diferencial, no solo el acceso o la llegada por agenda, sino cómo lo planteas, ¿no? Estos objetivos, en primer lugar, pues vienen muy relacionados con lo que tiene con el retorno. Pues incrementas, por supuesto, la visibilidad, es una manera de posicionamiento también ante los stakeholders y la administración pública, más como referencia en cuanto eres un socio, ¿no? Te conviertes en un actor de referencia para la administración, es decir, cuando la Secretaría de Estado de turno o el Ministerio tiene alguna duda, que pueda ser su socio, ¿no? Que te puedan llamar
y dar tu opinión sobre una cosa y luego también pues, proyectarse dentro del sector, muy vinculado también a esa generación de negocio, ¿no? La clave radica en que precisamente el proceso de incidencia pública debe ser claro y transparente y todo ello dentro de lo que engloba esta jornada, con una accesibilidad, con una transparencia, con un lenguaje claro y entendible. Es decir, nos estaríamos haciendo un favor mutuo los profesionales del sector y también la ciudadanía y los medios de comunicación. Creo que se haría, pues elevaría el prestigio de la profesión. Bueno, entramos dentro de los públicos objetivos, ¿no? De las estrategias para llegar a los diferentes públicos. Tenemos los policy makers, al final los que se encargan de decidir, de realizar la regulación del legislador, ¿no? En definitiva, y son el conjunto de decisores públicos. Por otro lado, también tenemos una llegada a otras empresas, ya sean como actores económicos o patronales, que no dejan de ser unas asociaciones construidas también para, en cierto modo, o en algunas de sus competencias, para intentar también influir en aquellas o por voz de las empresas que la integran, en instituciones, por supuesto, en los gobiernos de cualquier nivel y en la ciudadanía en general. Es decir, muchas veces para realizar una influencia en los políticos o en las instituciones necesitamos el vehículo de la ciudadanía, es decir, necesitamos generar awareness, necesitamos generar que se hable, que esté en la agenda pública, que esté en el debate también en la calle, ¿no? Y de ese modo, subir el nivel, ¿no? Algunos interrogantes, muy brevemente. A día de hoy obedece el lobby en una forma de hacer un lenguaje claro y transparente. Lo que significa, ¿no? Al final y en la propia definición lo tenemos, ¿no? Se trata de influenciar en base a unos intereses, ¿no? El lobby no está muy bien visto, tiene connotaciones negativas y por eso todas esas denominaciones que lo que implican es, en fin, intentar camuflar el nombre del lobby con incidencia pública, con asuntos públicos, con incidencia política, etcétera. Pero al final es esta definición, ¿no? El debe y el haber, que hemos hecho bien, pero que nos falta, ¿no? En nuestra cuenta de resultados o en nuestro balance, ¿no? Bueno, tenemos algo consolidado, tenemos proyección también, tenemos visión de futuro. Yo creo que es un servicio de valor, eso nadie lo pone en duda. Es decir, hoy en día todas las compañías tienen claro o deberían tener claro de que es un servicio que realmente aporta un valor añadido, ¿no? En consolidación, bueno, tenemos ese conocimiento, ¿no? Y esa forma de hacer. Además, en proyección, que ya muchas veces sí que nos identifican y estamos en la conversación. Todavía falta cambiar ese tipo de lenguaje por un lenguaje mejor, ¿no? O por un lenguaje que hable del lobby en positivo. Y por último, todavía también en una fase de proyección, pues ese conocimiento de la ciudadanía y conocimiento en positivo, por supuesto. El debe y el haber, ¿no? Tenemos un lenguaje claro y mayor transparencia y profesionalización. No podríamos decir que el 100% está cumplido, pero tampoco que nos falta todo por hacer, sino que bueno, en eso del lenguaje claro y transparencia, pues por supuesto nos da una mayor especialización, conocimiento y negocio para las consultoras y para los profesionales, y cuanto más se eleve el nivel y cuanto más se eleve el talento y la profesionalización, pues notoriedad y reconocimiento, que creo que es la clave de bóveda en ese reconocimiento del sector y de los profesionales, porque más allá del salario, que en el mundo anglosajón los lobistas están muy bien remunerados, cosa que en España, o por lo menos puedo hablar con conocimiento de causa, no mucho, no sé si algunos, pero sobre todo el reconocimiento, el prestigio social, ¿no? de esa profesión. El futuro es cierto en algunas cosas, es decir, sabemos dónde va a ir, sabemos que irremediablemente va en una dirección, pero luego, cuando estamos en el camino, siempre suele haber curvas, ¿no? Por eso de incierto, ¿no? Es decir, que el futuro es cierto, sabemos qué es la incidencia pública, sabemos qué conseguimos, para qué sirve, cuándo se debe hacer, que cuando en un proceso de
de regulación, ¿no? ¿Quién lo forma y qué obtenemos y cuáles son los actores en definitiva, ¿no? Instituciones, asociaciones, también el sector académico lo he querido poner aquí porque ahora es verdad que también están cambiando leyes a nivel académico. También existe un conjunto de universidades privadas que les afecta la regulación y que no dejan de ser unas empresas del sector académico y también instituciones privadas de formación profesional. Es decir, todo eso también impacta en el sector de negocio. Vamos con la regulación, con la transparencia y el balance. ¿Cuál es el futuro y cuáles son los próximos pasos? Pues sin duda una regulación del sector, pero eso es incierto, no sabemos cuándo se va a hacer y en qué términos y quién va a participar en ello, ¿no? Por lo tanto, primero deberá haber una propuesta, luego un debate con participación del sector para decidir con qué herramienta o con qué instrumento normativo se regula el lobby, ley, a lo mejor lo hacen por Real Decreto Ley, vete a saber, y por otro lado la aplicación de ese instrumento normativo y el respeto, que es lo más importante, ¿no? Tenemos la incidencia pública, ciudadanía, profesionales y los retos y reflexiones ya para terminar, que no quiero que me bajen el micro como los concursos. 4 retos rápidamente. La awareness, ¿no? Ese ruido, esa conversación ciudadana, la exposición pública para que llegue a la ciudadanía de una manera clara, transparente. El engagement, es decir, que vengan con nosotros, que se hagan partícipes, que los tengamos como socios, que sean nuestros partners, la ciudadanía, les necesitamos y ellos nos necesitan. Transparencia, que pase de ser una intención a una realidad y sobre todo claridad, es decir, respeto al fair play, a las normas, a la incidencia pública, porque ese fair play de hoy será lo que nos encontremos mañana en la regulación y en el sector. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por todo. En segundo lugar, va a intervenir Anibars y va a hacer una ponencia sobre transparencia, comunicación y lenguaje claro, del derecho a saber al derecho a entender en la administración. Anibars es periodista por la Universidad de Zaragoza y doctoranda de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la directora de Comunicación y Publicidad Activa del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y ha participado en el tercer y cuarto plan de Gobierno Abierto con estudios sobre el uso de las redes sociales y los medios digitales en la Administración General del Estado. Ana, cuando quieras, adelante. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Vale. Vale. ¿Lo veis correctamente? Sí. Sí. Perfecto. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Y en primer lugar, yo también quería sumarme a las palabras de Ángel. Quería dar las gracias a los organizadores, a la Universidad de Valencia, a la Cátedra Pagoda, también al profesor Jorge Castellanos y a la profesora Raquel Valle por la oportunidad de poder participar junto a Ángel y junto a Rafa en esta jornada sobre comunicación clara, derecho a entender y derecho a entender aplicados a la transparencia de la actividad pública. En primer lugar, yo voy a centrar mi ponencia no solamente en el derecho a saber, en el derecho a acceder a la información que tenemos los ciudadanos, sino también en el derecho a entender qué es lo que nos está diciendo la administración pública. Y durante la ponencia voy a ir relacionando tanto el derecho a saber como el derecho a entender con varios conceptos que están vinculados entre sí, como son la transparencia, la comunicación y también el lenguaje claro, que aunque están vinculados, están interrelacionados, van de la mano, pero desde un principio debemos señalar que no son lo mismo. Y también, como ha hecho Ángel, yo también quería lanzar varias cuestiones, varios
interrogantes que podemos recuperar luego en la parte de debate o que simplemente podemos ir planteándonoslos y reflexionando a lo largo de la ponencia, ¿no? Habla claro la administración, nos habla claro, la entendemos realmente cuando nos envía un documento o cuando tenemos que realizar un trámite con la administración, y seguro que a muchos nos vienen diversas situaciones, ¿no?, que se nos han dado en esa relación que continuamente mantenemos con la administración pública, y sobre todo cómo ejercemos nuestros derechos si en ocasiones no entendemos lo que se nos está pidiendo o cuáles son esos documentos administrativos que nos están solicitando, la forma en la que tenemos que realizar ciertos trámites, ¿no? Y sobre todo también, y seguro que de ello nos hablará Rafa en su intervención, dónde encontramos esa información en los distintos portales de transparencia, en las páginas web de la administración, etcétera. Por lo tanto, la ciudadanía, la administración necesita a la ciudadanía, pero la ciudadanía necesitamos continuamente a la administración. Y en este sentido, nuestra relación con la administración puede variar a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida y sobre todo en ocasiones puede no ser sencilla o puede no ser ágil. Necesitamos a la administración para diversas cuestiones, para solicitar una ayuda, como puede ser una beca, o para conseguir algo, como puede ser un permiso de paternidad o de maternidad, o simplemente para cumplir con una obligación, como puede ser realizar nuestra declaración de la renta o pagar una multa de tráfico, ¿no? Pero sobre todo necesitamos de la administración para informarnos, para conseguir datos concretos, para conseguir datos precisos y para conseguir datos completos en distintas materias, y con esa información poder tomar mejores decisiones, sobre todo decisiones informadas que realmente pues, nos permitan participar también en la vida pública, ¿no? en las distintas políticas públicas o en distintos procesos participativos. La información que poseen las administraciones públicas o aquellas entidades privadas, pero que se financian o que reciben fondos públicos, como decía, la información no es suya, sino que la información depende de o es del conjunto de la ciudadanía, de la sociedad, es un bien común, y en muchas ocasiones es complicado el cambiar esa concepción de que la información pertenece a la ciudadanía y no a la administración pública. No es ni de las instituciones, no es de los empleados públicos y no es tampoco de los representantes políticos. Por lo tanto, ese derecho a acceder a la información, ese derecho que tenemos como ciudadanos, pues no es una facultad discrecional que tengan las administraciones públicas. Pero además, en cuanto a la transparencia en las administraciones públicas y su relación con el ciudadano, pues como veremos a lo largo de la ponencia, va más allá, ¿no? Va más allá de ofrecer al ciudadano cierta información en las sedes electrónicas o en los portales de transparencia, una información que viene regulada por las obligaciones de publicidad activa que se establecen en la Ley 19/2013, la Ley Estatal de Transparencia o en las análogas leyes autonómicas. Va más allá de esa publicidad activa y también de lo que es la transparencia pasiva o el derecho de acceso a la información, es decir, cuando un ciudadano ejerce su derecho y solicita a las administraciones cierta información que están obligados a facilitar. Bien, como decía, esa obligación de proporcionar la información pública, esa transparencia, va más allá y se convierte también en un valor clave. En un valor clave y en un medio para recuperar esa confianza perdida en las administraciones públicas, en nuestros gobernantes, en lo público.
Pero sobre todo podemos decir que también es un medio que nos sirve para atender a muchos de los problemas que actualmente pues, aquejan a nuestra sociedad. Y en este sentido podemos hablar no solamente de crisis económicas o crisis sanitarias, ¿no? Derivadas, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, sino también crisis sociales, presiones medioambientales y otros tantos problemas en materia de integridad, en materia de ética o también de corrupción. Y junto a todos estos problemas tenemos que sumar también la importancia que está adquiriendo en nuestras sociedades el desarrollo tecnológico, ¿no? Todo aquel desarrollo tecnológico vinculado pues al Big Data, a la inteligencia artificial, al desarrollo de Internet, de las redes sociales, y al final todo ello lo que hace es que cada vez sea más evidente esa importancia de caminar, ¿no? De avanzar hacia una mayor transparencia en todas las dimensiones de la vida pública. Por lo tanto, las sociedades democráticas actuales han ido incorporando la transparencia, que es uno de esos 3 pilares del gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración ciudadana en sus actuaciones, ¿no? En sus principios. Y por lo tanto, dar pasos hacia atrás en materia de transparencia, podemos decir que hoy en día sería también dar pasos, retroceder en nuestras democracias. Sin embargo, podemos decir, ¿no?, que el acceso a la información y la transparencia son necesarios, nos ayudan a conocer esas actuaciones, esas decisiones que toma la administración pública, pero ¿qué sucede? Que no siempre suponen el entendimiento, entender esas decisiones, esas actuaciones que se están llevando a cabo por las administraciones públicas o por los gobiernos. Y en este sentido, junto al derecho a saber, cobra gran importancia el derecho a entender. El derecho a entender de las personas todas esas decisiones, todas esas actuaciones, y además del derecho a entender la importancia de materializar ese derecho en distintas estrategias de interacción y de comunicación que sean eficaces para reducir ese gap existente entre la administración pública y también entre la ciudadanía. Materializar este derecho a entender no solamente supone ser transparente o hacer más cercana esa administración a la sociedad, ¿no?, sino que supone el garantizar el ejercicio pleno de los derechos, ¿no?, de los derechos en todos los planos de la vida pública, sea ya de forma individual o sea de forma colectiva, ¿no? Y de esa forma avanzaríamos en esa democratización en el ejercicio del poder. ¿Cómo logramos esto? Bien, lograrlo supondría dejar atrás esa idea, abandonar esa idea de que la ciudadanía tenemos que aceptar que los gobiernos y las administraciones actúan, toman decisiones y que nadie, ni la ciudadanía, tampoco las va a cuestionar, y además que es que estas decisiones o estas formas de proceder no son entendibles porque la administración utiliza un lenguaje propio o una jerga propia que va a ser muy complicada que la ciudadanía entienda, comprenda y por lo tanto pueda rebatir. Y es aquí donde enlazo con el vínculo entre el derecho a saber, el derecho a entender y la transparencia, como habíamos visto, y hablo de la comunicación, ¿no? Transparencia y comunicación, decía que van de la mano, pero no son lo mismo. Transparencia no es comunicación y viceversa. Ambas se necesitan, una depende de la otra. Para comunicar necesitamos que exista esa transparencia, necesitamos los datos,
pero para ser transparentes también necesitamos poder llegar a la ciudadanía a través de una comunicación que sea fácil, que sea clara y que sea entendible. No sirve únicamente con volcar los portales de transparencia o los portales de datos abiertos en formato Excel o en formato PDF. Bien, y aquí en este punto me gustaría hablar de los diversos fracasos en materia o errores en materia de comunicación que podemos encontrar en las administraciones públicas. Uno de ellos es el error, ¿no?, de comunicar mal esas políticas públicas que se ponen en marcha y que además pueden llevar asociada el fracaso de la política pública. Pero encontramos otra serie de errores en materia de comunicación que son menos visibles o son menos evidentes, pero que se producen continuamente, se producen cotidianamente y que además tenemos asumidos como normales, ¿no?, como parte de esa realidad administrativa y de nuestra relación con las administraciones públicas. Y me refiero aquí a las interacciones cotidianas y a ese uso opaco que en muchas ocasiones hace la administración del lenguaje, ¿no?, de que existan ausencias en materia de estrategias comunicativas para facilitar la información, los trámites, los mensajes a la ciudadanía, y al final ello en lo que deriva es en que se impida garantizar el derecho en condiciones de igualdad y también en condiciones de inclusión a las distintas políticas y también a los servicios públicos. Por lo tanto, la opacidad no solamente ocurre y se perpetúa cuando tenemos esa ausencia de información o tenemos esa ausencia de transparencia, sino que también se da cuando tenemos un lenguaje opaco por parte de la administración y los ciudadanos no entendemos qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Como decía al principio de la ponencia, nuestra relación con la administración a lo largo de nuestra vida es estrecha y además es progresiva, pero en muchas ocasiones sentimos los ciudadanos que no es ágil, que no es sencilla y que no entendemos, que no se comunica con claridad. Aquí es donde entra el lenguaje claro, que es ese campo de la comunicación clara que va dirigido al conjunto de la ciudadanía y que se basa en esa serie de normas de redacción que van a facilitar la comprensión por parte de los ciudadanos, ¿no?, mediante el uso de frases cortas, mediante la presentación de la información en destacados, con voz, haciendo uso de la voz activa. Y podemos decir, el lenguaje administrativo siempre se ha caracterizado por esa complejidad, ¿no? Sí, pero el problema lo encontramos cuando en la administración pública no somos conscientes de que tenemos este problema, ¿no?, de que la ciudadanía no nos entiende y por tanto no ponemos medios personales, económicos para dar solución a este problema. Es cierto que desde hace unos años se está trabajando en diversas iniciativas por parte también de las administraciones públicas, de distintas organizaciones de la sociedad civil, en fortalecer no solamente el acceso a la información, sino también el derecho a entender la información. Seguro que Rafa, que es un gran conocedor y un impulsor de muchas de estas iniciativas, nos habla de ello más adelante, pero me gustaría señalar que junto a la transparencia podemos entender ese vínculo con la comunicación y con el lenguaje claro como esos medios que al final van a ser claves
para mejorar la eficacia institucional, pero también para generar confianza o incrementar la calidad democrática de nuestras instituciones y del gobierno. En este sentido, el artículo 3.1 de la Ley 40/2015 no solamente recoge lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución española, sino que también incorpora otros principios que las administraciones públicas deben tener en cuenta en su actuación. Como podéis leer en pantalla, la simplicidad, claridad y la proximidad a los ciudadanos, o la participación, objetividad y transparencia en la actuación. Y en este punto la relación con la transparencia es muy clara. En la Ley 19/2013 de transparencia estatal se cita en concreto en el artículo 5.4 que la información deberá publicarse de una manera estructurada y entendible, pero además en el siguiente apartado se señala que esta información deberá ser comprensible. Bien, retomando algunas de esas cuestiones, de algunos interrogantes que lanzaba al principio de la ponencia, ya a modo de conclusiones y cierre de esta intervención, se presentan algunas de las recomendaciones para fomentar ese derecho a saber y también el derecho a entender, mejorando de esta forma la transparencia, la comunicación y el lenguaje de la administración. Los mensajes, la información y los documentos administrativos deben ser claros, ¿no? Sin claridad no tenemos transparencia y los mensajes van a ser inaccesibles para la ciudadanía. Tenemos derecho a entender lo que se está diciendo o de qué se nos está informando y por lo tanto no proceden esas formas, esas construcciones arcaicas, no proceden palabras muy técnicas o poco comunes, o que exista una mención excesiva a referencias normativas. También no debemos confundir ese lenguaje claro con una pérdida del contenido, ¿no? Y tampoco con una simplificación en ese sentido negativo, con una actitud que sea condescendiente hacia el receptor. Implica claridad, precisión, eficacia comunicativa, pero no perder el sentido. Debe ser preciso. Hemos dicho que el lenguaje administrativo se caracteriza por ser complejo, por ser muy preciso, muy técnico, pero ello no quita para que podamos con ese lenguaje también ser claros y hacernos entender. No sirve con la publicación rutinaria en la página web de información, de documentos, etcétera, si no son comprensibles hacia el ciudadano. Además, hay muchos contenidos que están obsoletos, que no están cuidados, que no están actualizados y no solamente tenemos que tenerlo en cuenta en las páginas web, sino también en el resto de plataformas digitales en las que la administración está presente. La estructura de nuestras páginas web al final también comunica lo más claro, lo más sencillo posible para facilitar ese acceso y esa comprensión de la información y sobre todo orientarnos a la ciudadanía. Es decir, colocar a las personas en el centro de esa actividad pública, tener en cuenta sus opiniones, sus necesidades y todo ello al final también nos llevará a esa posible participación de la ciudadanía. Por lo tanto, hacerse entender es una responsabilidad que tenemos que tienen los gobiernos y que tenemos también las administraciones, sobre todo en aquellas decisiones administrativas que son consideradas como fundamentales o muy relevantes para la ciudadanía. Había dicho que sí que se están desarrollando pues ciertas iniciativas, ciertos proyectos por parte de la administración, pero también quería poner el ejemplo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?,
que se preocupan por ello y por crear soluciones que sean pues claras y más entendibles para la ciudadanía, como puede ser Cibio con el BOE nuestro de cada día, que son noticias periodísticas basadas en los boletines oficiales del Estado. Por lo tanto, la falta de claridad no solamente va a ir en contra de la transparencia, sino que también va a atentar, ¿no?, contra esa inclusión y contra la igualdad de las personas y al igual que el derecho de acceso a la información, el derecho a entender pues es un derecho transversal y habilitante de otros derechos, ¿no? La ausencia de claridad no va a favorecer el desarrollo de esa cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y sobre todo pues, puede tener repercusiones graves en la eficacia, en la eficiencia de las administraciones, de nuestra calidad democrática, de las instituciones y de los gobiernos y por tanto, tal y como la transparencia y el derecho a la información pues han llegado, ¿no? Se han implementado en muchos de los países, incluidos también España, pues el derecho a entender y la garantía del lenguaje claro y de la comunicación claras, considero que también deben llegar para quedarse, deben impulsarse y sobre todo ese impulso nos va a ayudar a mejorar la gestión pública, contribuir al buen gobierno y a la buena administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu ponencia. En último lugar, va a intervenir Rafael Camacho y va a hacer una ponencia sobre el lenguaje claro, una llave para abrir los portales de transparencia. Rafael Camacho es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Tiene un máster en investigación cuantitativa y cualitativa. Ha sido y es consultor y formador en transparencia y gobierno abierto. Es el desarrollador y curador de contenidos de transparencia en España desde el 2015 y gestor de proyectos y comunicación de la Fundación Novagop desde el 2017, así como colaborador externo de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde ejerce como curador de contenidos y community manager del canal Red FEM por la transparencia y la participación desde el 2017. Adelante, Rafa, cuando quieras. Muchas gracias, Raquel. Voy a seguir la estela de mis compañeros y voy a compartir también una presentación que espero que me sirva de guía para que pueda cumplir tan escrupulosamente como ellos los tiempos. La verdad que me lo habéis puesto bastante complicado en ese sentido, porque yo tengo el mal vicio de alargarme. Así que si veis que tardo mucho, me lo decís, ¿vale? Y así lo intentamos acortar en la medida de lo posible. Supongo que lo veis bien. Voy a intentar ponerlo en pantalla completa. Decidme, ¿está bien? Perfecto, Rafa. Sí, Vale. Pues nada, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Jorge, a Raquel, a la Cátedra Pagoda, no solo por la invitación, sino especialmente por el generar estos espacios en los que podamos hablar de cuestiones relacionadas con la claridad en la administración y con la transparencia. La transparencia ya es un tema que nos lleva acompañando mucho tiempo, por suerte, en la administración en los últimos años y en cuanto a la profusión de jornadas y eventos, pero el lenguaje claro pues está aterrizando de alguna manera y la relación entre ambos mucho más. Así que desde esta perspectiva agradecer no solo, ya digo, la invitación, sino el que se puedan generar estos espacios. Quería empezar un poco con una pequeña nota de humor que es este clásico. Digo que es un clásico porque raro es el año que desde 2014 que se publicó este anuncio en el BOE, raro es el año que no aparece en la red social X, antiguamente conocida como Twitter, y que, bueno, que veis que es un texto que es totalmente la parte contratante de la primera parte, será considerada la parte contratante de la primera parte, de aquella película de los hermanos Marx. Ese texto nos sirvió para ilustrar y para inspirar a un personaje que se llama Incomprensi, de los supervillanos de la información pública, que una serie
que con espíritu cómico y crítico también, que realicé con mi amigo y maestro Juan Carlos García Melián. La hicimos con la intención de mostrar las barreras que tenían la ciudadanía en cuanto al acceso a la información pública, y lo ilustramos con 6 supervillanos, y uno de ellos se refería a- a esa falta de claridad. En el enlace podréis visitarlo. Seguro que la organización comparte con vosotros la presentación, pero en cualquier caso, como tengo un enlace web para compartirla, pues la pondré en el chat si os parece bien, y podéis acceder a ella, podéis acceder a todos esos enlaces que veréis siempre con el simbolito este de la cadena. Bueno, la relación entre transparencia y comunicación viene en muchísimas referencias. Aparte de estas dos que marco, por ejemplo, nuestra compañera anterior ponente, Ana Ibarz, también ha escrito sobre ello con Rafa Rubio en unas publicaciones muy interesantes sobre el uso de las redes sociales en las administraciones públicas y la relación que tiene la transparencia también en esa comunicación. Aquí os dejo un par de apuntes, como son el que se llamó el modelo vasco, que veis arriba, de Alberto Ortiz de Zárate, Alorza, tal vez os sea os suene más por ese nombre, en el que, como veis, en esta escala situaba la transparencia en la misma base de lo que daba a llamar la transparencia efectiva. Empezábamos con la publicación de datos y con la comunicación de esos datos para poco a poco ir subiendo grados hasta llegar a esa comunicación efectiva. Y en segundo lugar veis la adaptación del esquema de gobierno abierto. Digo la adaptación porque, como os dejo ahí abajo, la idea original o la publicación original fue de Lecoq y Lag. Son dos activistas, dos autores que pertenecen al colectivo Democracia Abierta francés, un colectivo que se dedica pues también a trabajar por el gobierno abierto, y que diseñaron el primer esquema de gobierno abierto en base a los 3 pilares que nos comentaban antes: transparencia, participación y colaboración. Bueno, pues a Álvaro Ramírez Alujas, que seguramente también lo conoceréis, a lo mejor también por su nick Red Matrix, fue cofundador del GIGAP, también es una buena referencia para conocerlo. Pues hizo el verano pasado esta adaptación en la que situaba explícitamente el lenguaje claro dentro de los fundamentos de esa nueva visión sobre la transparencia que tenemos que tener ya transcurrido en muchos casos más de una década de aplicación de las leyes de transparencia en Latinoamérica. Aquí nos decía antes, Ana nos introducía ese artículo 5.4 de la Ley 19 de 2013, en el que nos habla de que nos da esa primera aproximación del derecho a entender, ¿no? El derecho a saber está consagrado en el artículo 12 de esa Ley de Transparencia, en el que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar información, y en el 5 nos habla sobre esas características que tiene que tener la información pública. Pero no solo lo encontramos en la ley de 19 de 2013, sino que en todos los desarrollos legislativos en materia de transparencia, a la derecha, encontramos alguna referencia. En todo, no, en casi todo. Hay dos casos especiales: por una parte, Ceuta y Melilla, por su naturaleza administrativa y legislativa, pero después La Rioja no tiene, o yo no encontré la referencia, y Euskadi, que tiene la particularidad de ser esa comunidad referente en transparencia que no tiene ley de transparencia. Estas curiosidades. Sin embargo, se tiene una ley que se llama la ILE, las Instituciones Locales de Euskadi, que hace un desarrollo muy detallado, no solo de las obligaciones en transparencia que deben tener, sino de la claridad. Quizás es de las más desarrolladas, creo, en este sentido, junto a la nueva ley, a la que podríamos llamar de segunda generación, a la nueva ley valenciana de transparencia. Bueno, todas estas referencias, estos cuadros con mejor visibilidad, los podéis encontrar en ese artículo, que también os enlazo ahí, y bueno, pues también a otra referencia legislativa. Escuchando a Ana, me he sentido tentado también de hacer referencia, aunque no salga aquí,
a la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. ¿Y qué tiene que ver esto con la transparencia? Pues poco. Pero sí tiene que ver con un cambio de visión, un cambio de paradigma dentro de la administración. ¿En qué sentido? En que esa ley, por primera vez, en el ordenamiento español, cambia la carga de la prueba. Es decir, en principio, siempre los administrados tenemos el deber de entender, o si no el deber, la necesidad imperiosa de terminar entendiendo las notificaciones que nos envía la administración. Y la administración cumplía con su parte simplemente informando, ¿no? Pues en esa ley relativa a las víctimas de un delito, cambia la carga de la prueba, como decía, en el sentido de que la administración tiene la obligación de no solo de hacerse entender, sino de facilitar los medios para que la víctima de un delito sea entendida. Por ejemplo, para que lo ubiquéis rápido, poner un traductor para que pueda esa persona que ha sufrido un delito pueda expresarse con la mayor claridad posible hacia la administración. Entonces, este cambio de paradigma me parece muy importante en una sociedad, en una administración que viene del siendo y considerando, de su ilustrísima, de los ruegos y preguntas y de otras fórmulas jurídicas y comunicacionales, pues que veis que son un poco anticuadas y que marcan también una cierta relación jerárquica. Algunos datos que he extraído del informe de la encuesta de satisfacción del portal de transparencia de este mismo verano, y que, bueno, pues nos dejan claro que las personas que contestamos a esa encuesta, me incluyo porque además somos muy pocos, no llega a 100 la muestra. Entonces quiero también dejar claro el valor no científico que tiene esta muestra. Es un valor orientativo, y que también esas 100 personas, os podéis imaginar, en términos coloquiales, que éramos los muy cafeteros, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Imaginaros quién se mete en el portal de transparencia. ¿Quién se mete en el portal de transparencia? Para empezar, ¿no? Perdona. Y una vez que entran en el portal de transparencia, ¿quién se para a hacer una encuesta relativa al contenido del portal? Disculpadme. Bueno, como veis, son unos datos que son muy poco halagadores, y que, si tenemos en cuenta además que, como digo, son de los muy cafeteros, o sea, gente que más o menos visitamos el portal, que tenemos cierta relación con la transparencia, pues imaginaros si esto lo trasladamos a la población general, ¿no? Sobre eso es muy recomendable el estudio que posiblemente conozcáis de Prodigioso Volcán, que se llama Habla claro la administración, y que en uno de los datos destacados era que en el análisis de textos administrativos el 78% de los textos que publica la administración no son claros. Bueno, ¿qué es el lenguaje claro? Creo que es necesario que en una jornada como esta no se nos olvide la definición, quizá la más comúnmente aceptada, que es la que plantea la Federación Internacional del Lenguaje Claro, que nos dice que una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros o transparentes. Incluso en su página web llega a poner eso, la traducción en castellano. Como decía, son tan claros que el público al que está destinado puede encontrar lo que necesita, comprende lo que encuentra y puede usar esa información. Como apunte rápido, lenguaje claro y lectura fácil no son lo mismo. Muchas veces están íntimamente relacionadas y persiguen lo mismo, en definitiva, que es facilitar la comprensión de los textos. Os dejo aquí un esquema que hizo Plena Inclusión, en el que resume las características principales de los dos y en dónde se parecen y se diferencian. Os dejo también ahí, bueno, en ese enlace podéis acceder a la imagen mejor, y la referencia a la ISO 24495, que, como podéis ver en la comparativa, dice que se está creando una norma internacional ISO en lenguaje claro. Cuando se hizo este esquema, ya está creada esa ISO que os pongo ahí. También lenguaje claro y comunicación clara no son lo mismo, son muy parecidos, es verdad.
tomando la definición que desarrolló Prodigioso Volcán, que son los que más han compartido este concepto de comunicación clara, vemos que la comunicación clara abarca distintas disciplinas y el lenguaje claro sería una que está dentro de ella. Bueno, vamos a pasar de cómo trasladamos esa definición de lenguaje claro que hemos visto a un portal de transparencia. Bueno, pues en cuanto a la estructura, vamos a verlo en cuanto a la estructura, el diseño y el lenguaje, que son los tres elementos que marcaba para que en ese caso decir una comunicación sea clara. Bueno, pues en cuanto a la estructura, se trata de organizar los contenidos de manera que se favorezca no solo la comprensión, sino la navegación dentro del portal, que cuando entra al portal, más o menos puedas saber hacia dónde quieres ir y qué vas a encontrar en cada una de las secciones que vas a visitar. En cuanto al diseño, he puesto esto de AAA porque, bueno, es lo que me salía casi natural. Después ves muchas referencias que se refieren a AAA y dices, bueno, son dudosas. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Con esto me refiero a que el portal tiene que ser atractivo, accesible en el sentido del diseño universal, del diseño para todas las personas y adaptable a distintos formatos, a los distintos dispositivos. Y en cuanto al lenguaje, vamos a ver no solo ejemplos de redacción de textos, sino otras aplicaciones relacionadas con el lenguaje audiovisual. En cuanto a la estructura, tenemos un ejemplo en un portal de transparencia que hizo una consulta con un estudio de card sorting, que fue el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Aquí lo que hicieron primero fue organizar la web general, la de la jcyl.es, y continuaron con la senda del portal de transparencia. Podéis ver cómo realizan el estudio en ese enlace. Al final lo principal, que una de las cosas principales que se derivaron de ese cambio de estructura, lo veis aquí. ¿Cuál era la estructura siguiendo la ley de transparencia, que era la original que tenía ese portal, y cómo las personas que participaron en este estudio preferían ver esa información para entenderla mejor cuando visitaban el portal? ¿Vale? En cuanto al diseño, pues un ejemplo clásico sería el de los presupuestos abiertos, presupuestos comprensibles, tienen distintos nombres. Os pongo el ejemplo de Madrid, que es quizás uno de los más desarrollados, que es muy clarísimo. Vemos, además, la captura de pantalla que veis arriba es lo que veis en el portal cuando entra a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, podéis imaginar que conforme vamos visitando las distintas secciones, pues los gráficos son interactivos, hay una información extra dentro de las distintas secciones que, bueno, en este caso ahora no recuerdo exactamente, pero dependiendo de la herramienta suele llamarse glosario o qué significa. Entonces aquí lo que hacen es explicar conceptos económicos presupuestarios que son bastante complejos y poco accesibles, pues explicar de una manera más clara, más transparente. Y abajo veis un ejemplo de rendición de cuentas que posiblemente conozcáis, que es VisualGov, del Gobierno de Aragón, que también muestra de una manera muy clara los avances que se han ido sucediendo en la ejecución del plan de gobierno a lo largo de la legislatura, qué porcentaje se ha cubierto de los objetivos, y también lo vinculaban a los ODS, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de a las distintas áreas del gobierno, con lo cual de un vistazo rápido obtienen mucha información sobre cuánto está cumpliendo el gobierno lo que prometió, no en el programa electoral, sino en el plan de gobierno que acabó diseñando. Otro ejemplo de diseño, aquí vamos a la A de la accesibilidad y a la A de la adaptabilidad. Pues por poner un ejemplo, es el portal de transparencia del Ayuntamiento de Alcobendas. Veis que aquí la captura de arriba sería la visión normal en escritorio, en ordenador, en PC, y la de abajo sería en mi teléfono móvil, en una captura de pantalla de mi teléfono móvil. Y como podéis ver, abajo a la izquierda viene las herramientas de accesibilidad, ¿de acuerdo? Que funcionan bastante bien.
que también hay otras veces que no es el caso, ¿no? Pues con esta herramienta de accesibilidad para personas que tengan problemas de visión, problemas de audición, distintos problemas, pues conseguimos que los portales de transparencia estén también diseñados para ellos, porque es una obviedad, pero a veces hay que repetirlo, el gobierno abierto es para todas las personas, el gobierno sin abrir también, la administración es para todas las personas, la administración tiene que dar servicio a todas las personas. Es sencillo, es fácil de entender, pero a veces no cumplimos con esos deberes tan básicos. En cuanto al lenguaje, bueno, pues un ejemplo sería los textos. Este es el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que en cuanto a lo que se refiere a claridad me gusta, porque tiene bastantes elementos que son muy interesantes y que desde el principio intenta explicar qué es el portal, qué hay, qué puedes encontrar ahí, y después también facilita guías y diversos formatos. Por ejemplo, uno de estos, la infografía, dentro de una sección que me gusta mucho que se llama ¿Sabías qué? Que lo que hace es transformar en preguntas contenidos destacados del portal. Por ejemplo, ¿sabías que la administración tiene 50.000 contratos públicos? Entonces, llaman la atención, consiguen captar la atención de las personas que visitan el portal con distintas cifras que pueden despertar su curiosidad. También puede decir, bueno, a mí es que la contratación pública me interesa poco, vale. También hay preguntas tipo, ¿cuántos médicos de familia hay en mi centro de salud? ¿Cuántos profesores de inglés hay en mi colegio? Etcétera. Entonces, es una forma, como veis, también muy visual y muy amable de mostrar información que está dentro del portal, pero también de invitar a que se use el portal. Recordar la definición del lenguaje claro, que era que puedas encontrar y que comprendas y puedas usar. Esas son las tres acciones que definen a una comunicación clara. Guías, pues por cambiar de ejemplo, he puesto esta del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el que te da una guía escrita en lenguaje claro, hay otra en lectura fácil, para la ciudadanía y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El portal de transparencia estatal, posiblemente lo hayáis visto, y si no, pues lo comento, en los últimos meses ha publicado muchos documentos en lectura fácil. En lectura fácil relativo al ejercicio del derecho de acceso, a la publicidad activa, que es el portal de transparencia, etcétera. Pero son en lectura fácil, por eso no lo he traído aquí. Si antes quería hacer la distinción entre lenguaje claro y lectura fácil, pues la mantengo aquí, ¿vale? Pero que existe esa serie de documentos que son útiles en realidad para todas las personas. A todos nos vienen muy bien. No me voy a entretener mucho en contar una anécdota personal, pero bueno, si tenemos tiempo después os la cuento en cuanto al uso de la lectura fácil por mí mismo, ¿no? En un documento de lectura fácil. Otra forma es el lenguaje audiovisual. Aquí vemos los ejemplos de una que me gusta especialmente, de la cuenta y el desarrollo web que hace la Generalitat de Cataluña, en el que, bueno, pues este personaje que veis aquí se llama Lamar. Y bueno, pues Lamar lo que hace es vídeos en los que te explica en pocos minutos el contenido del portal de datos abiertos, distintas operaciones que puedes hacer o utilidades prácticas. Por ejemplo, un vídeo es cómo planificar un viaje utilizando datos abiertos. Entonces te dice a qué partes del portal tienes que ir, o el uso de otros portales con datos abiertos en los que tú puedes planificar de tu viaje usando esas fuentes de información de acceso público. Y el de abajo pues tiene varias temáticas, por un ejemplo, es de derecho a acceso. En todos estos vídeos utiliza un lenguaje muy llano, es como si una amiga te estuviera contando cómo hacer las cosas. Entonces es muy fácil, además de la potencia que tiene el mensaje audiovisual por sí mismo, también la facilidad del lenguaje que utiliza. Ya estoy llegando al final y no me estoy portando especialmente mal con el tiempo. Disculpadme, estoy pasando un poco, pero estamos llegando al final. Otra clave que quería que comentáramos era la colaboración para avanzar en claridad, para el desarrollo de portales de transparencia, de leyes
o de otras actuaciones de las administraciones públicas, por ejemplo, ya sea con entidades o ciudadanía. Os pongo el ejemplo ahí de Gobierno Fácil, del Gobierno de Aragón, que trabajan con plena inclusión para el desarrollo de documentos, la adaptación de normativas y otros textos de la administración aragonesa con las personas destinatarias de esos documentos. En este sentido también podemos hablar de profesionales y de academia, por ejemplo, que pueden colaborar. Y por otra parte, quería también hacer una mención rápida a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que se creó en 2022, en junio de 2022, si mal no recuerdo, que impulsó la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y que bueno, ya cuenta con más de 70 entidades asociadas en España y Latinoamérica, especialmente en Chile y España, que fueron las dos primeras. El acuerdo de la Corte Superior de Justicia del Estado de Chile y la Red de Lenguaje Claro de Chile, junto con la RAE, fueron las 3 primeras entidades que impulsaron esto. Dentro de las entidades, hago mención a una por su especial relación con la transparencia, que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que se ha adherido a esta red panhispánica del lenguaje claro, y con esto quiero pensar que no solo puede referirse a un uso de la publicidad activa más claro, sino que quiero pensar y quiero soñar que también se puede avanzar hacia un lenguaje claro de las resoluciones de los organismos de control. Es decir, que las resoluciones por ejemplo, en este caso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sean más claras, sean más fáciles de entender y no haya que ser una persona experta en derecho bastante avanzada en conocimiento sobre derecho y transparencia para poder entender qué es lo que cuentan. Y por último, dejamos alguna herramienta, porque muchas veces el acompañamiento por profesionales o la formación son fundamentales, desde luego, pero también hay veces que podemos intentar con nuestras propias herramientas llegar a construir textos más claros. Os dejo aquí la referencia al sistema Artex de la UNED. Veis que la captura de pantalla de la izquierda, que aquí lo que nos hace es que nos señala en qué parte puede haber problemas, y en la derecha nos explica cuál es el problema y nos deja algunas sugerencias. Y la captura de la derecha se refiere a Clara, la herramienta de Prodigioso Volcán, que lo que hace es un análisis de un texto que metes y te da el porcentaje, un porcentaje de 0 a 100 en el que nos da la probabilidad de que sea claro, ¿vale? Son muy útiles porque tú vas cambiando el texto en función de los mensajes o del porcentaje que te devuelve, y te marca, como veis, con un tic favorable o una X, si es desfavorable, si en base a 9 criterios, cómo es la claridad de ese texto. Dejo un par de artículos que escribí también sobre herramientas y sobre ejemplos de lenguaje claro. Y ya está, con esto he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo, Rafa, y sí que te has tenido el tiempo, o sea que muy bien y te lo agradezco. A partir de aquí, no sé si alguien tiene alguna cuestión, abrimos un debate, bueno, pues si queréis preguntar cualquier cosa a los ponentes o incluso los ponentes queréis, bueno, pues entre vosotros consultaros cualquier cosa. ¿Nadie se anima? ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿No? Bueno, pues antes de finalizar, quería agradecer tanto a las personas que habéis asistido a esta jornada como a los ponentes, a Ana, a Ángel y a Rafa, bueno, pues por su tiempo y sobre todo por su conocimiento y por todo lo que nos han ilustrado en esta mañana. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos y ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Y seguimos en contacto, que vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego, gracias. Chao.